Lindo mi Señor, Espíritu Santo, que está aquí, está allí contigo para levantarte, para animarte, para fortalecerte. Esa es la razón por la cual hacemos estos devocionales y leemos la palabra, recibimos la palabra, pero primordialmente necesitamos avivar nuestro espíritu cada día, darle ese cafecito espiritual en el buen sentido de la palabra. Alabado el nombre del Señor. Bueno, vamos a continuar y vamos ahora con el libro de los Hechos, el capítulo 13. Hechos capítulo 13 y vamos a ir al versículo 14 y vamos a hacer una lectura aquí y vamos a descubrir el primer sermón del apóstol Pablo. Vamos a darnos cuenta del primer sermón del apóstol Pablo, a quién se los dijo y cómo lo dijo y qué venía en ese sermón tan maravilloso. Si aquí tenemos jóvenes estudiantes que quieren saber cómo preparar un mensaje, pues aquí hay un ejemplo de lo que debe ir en un mensaje de la palabra de Dios. Muy bien, dice. Al pasar por Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. No es el mismo Antioquía pasado, ¿verdad? Este es otro Antioquía. Un día de reposo, llegaron allí y entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga les dijeron: varones hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Entonces Pablo, levantándose y haciendo señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que temen a Dios, escuchen. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitando les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme al corazón, a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el Bautista de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí que viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. A ustedes veintisteis varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y a los que entre ustedes temen a Dios, se les ha enviado la palabra de salvación. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conocieron a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo. Las cumplieron al condenarlo. Sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se les matase. Habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Nosotros también les anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres,
la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, en cuanto a que levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con los padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, si algunos lo contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que les siguiera, que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadía a que perseveraran en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntaron casi toda la ciudad para oír las palabras. Ah, espérame que se me perdió. Al siguiente día de reposo se juntaron casi toda la ciudad para oír las palabras de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Pero puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la verdad eterna, he aquí que nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Al escuchar esto, los gentiles se regocijaron y glorificaron la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se difundió por toda aquella provincia. Sin embargo, los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, expulsándolos de sus límites. Ellos, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Es una lectura larga, pero yo lo invito a que usted la vuelva a hacer durante el día, porque aquí está el primer mensaje del apóstol Pablo. Pablo y Bernabé habían viajado aproximadamente 170 kilómetros hacia el norte. Ellos llegaron a esta ciudad, que era una de las principales ciudades en el camino. Y siempre que él llegaba a una ciudad, lo primero que buscaba era la sinagoga. Yo no sé si usted cuando llega a una ciudad lo primero que busca es dónde está la iglesia. O usted lo primero que dice, ¿dónde está el centro comercial? Bueno, esa es una pregunta para contestarnos cada uno de nosotros. Él, como tenía una gran responsabilidad por su pueblo y tenía una gran responsabilidad por los judíos y por los gentiles, él rápidamente iba a la sinagoga, pues allí se reunían muchas personas. Y él empieza su mensaje. Y en el comienzo de su mensaje, Pablo lo que hace es
repasa la historia de Israel y culmina en el ministerio de Juan el Bautista. Y luego empieza a hablar acerca de la venida del Mesías. Y dejó claro que Dios obraba en Israel y a través de Israel, preparando el camino para la venida del Mesías. También les recordó a sus oyentes que la nación no siempre había sido fiel al Señor, no siempre había sido fiel al pacto, sino que a menudo se había rebelado. Cada judío consagrado sabía del Mesías, sabía de las escrituras. Mire, todos los días de reposo leían las escrituras, pero sabe, ni siquiera ellos se dieron cuenta que ellos cumplieron las escrituras. Juan el Bautista fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Ahora, cuando Pablo se dirige a la gente, les hace casi que esta pregunta: ¿ustedes sí temen a Dios? ¿Ustedes judíos y gentiles tienen temor de Dios? Les explicó esto porque le dijeron: mire, ustedes lo rechazaron. Ustedes crucificaron a Cristo Jesús. Ahora, y no porque ustedes no supieran el mensaje, no fue por eso, sino porque lo leían, lo escuchaban, pero nunca lo comprendieron. Y déjeme decirle que esto es un peligro. Usted puede leer la escritura, usted puede escuchar la escritura, usted puede escuchar un mensaje, pero si usted no lo comprende, usted simplemente hizo un acto de religión. Es por eso que necesitamos al Espíritu Santo. Y necesitamos no solo oír, leer, sino meditar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, coger un texto y decirle: Espíritu Santo, por favor, ¿cuál es la aplicación de este pasaje a mi vida? Señor, ¿qué me quieres enseñar en este pasaje? Porque si no, vamos a tener solo actos de religión. Es más, les dice Pablo: los profetas prometieron y hablaron acerca de la crucifixión de Jesús de Nazaret. Y ustedes lo tienen ahí en la ley, los tienen en los libros de Isaías, tienen la palabra, pero no la comprenden. Hablaron acerca de la resurrección de Jesucristo, que fue un acontecimiento crucial, maravilloso. El Señor los levantó a Jesús de los muertos. Pablo les había declarado la palabra de salvación. Les declaró el Evangelio. Les habló de que el Cristo que murió también resucitó. Estos son los componentes de un mensaje. Nosotros no predicamos otra cosa. El mensaje no es para, para para otra cosa más que para mostrar verdaderamente a Cristo y cómo Él ha sido bueno con nosotros, cómo el Señor nos ha sostenido, cómo el Señor nos ha tenido paciencia, cómo el Señor nos ha hablado a través de la palabra, nos ha hablado a través de los predicadores, nos ha hablado a través de la profecía. Estamos viendo delante de nuestros ojos el cumplimiento de la palabra de Dios en medio de nosotros, pero muchos lo oímos, pero no lo entendemos. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos al autor de la palabra. La iglesia necesita un cambio real. Nosotros los pastores no estamos para entretener la iglesia, para hacerles programas a la iglesia. No, nosotros estamos para llevarlos al Señor Jesucristo, al arrepentimiento, a la búsqueda de Dios. Miren, Pablo se dirigía a una congregación de una sinagoga y por eso utilizó las escrituras del Antiguo Testamento para respaldar su argumento. Ninguna predicación puede estar respaldada solamente en experiencias personales.
o en experiencias de otros. Toda predicación debe estar respaldada en la palabra de Dios. Alabado su nombre para siempre. Él cita el nacimiento, el sepulcro, alabado el nombre del Señor. Él fue hablando acerca de la muerte y la resurrección de Jesucristo como, como el nacimiento de un vientre. Luego él cita Isaías 53, 55:3, refiriéndose al pacto de Dios con David, las misericordias fieles de David. Dios le había prometido a David que de él saldría un Mesías. Ese era el pacto eterno con un trono establecido para siempre. Si Jesús el Mesías murió y si hubiese quedado muerto, ese pacto nunca se hubiese cumplido. Por consiguiente, Jesús tenía que resucitar de los muertos. De lo contrario, el pacto hubiese sido fallido, hubiese sido falso. Luego él utiliza una tercera referencia y utiliza el Salmo 16:10. Y dice ese salmo, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu siervo o tu santo vea corrupción. El mismo pasaje que Pedro citó en su mensaje el día de Pentecostés. Los judíos consideraban al Salmo 16 como un salmo mesiánico. Y era claro que esta promesa no se aplicaba a David, pues David murió, que fue sepultado y su cuerpo vio corrupción. Al único que tenía que aplicarse este pasaje era Cristo Jesús. Murió, resucitó y no vio corrupción. Alabado el nombre del Señor. Pablo les había declarado el evangelio, las buenas nuevas, y ahora lo único que quedaba era la aplicación de ese evangelio a la vida de sus oyentes. Les dijo que por la fe en Cristo Jesús tendrían dos bendiciones que la ley nunca podría proveer: perdón de pecados y la justificación delante de Dios. La ley nunca pudo perdonar pecados. La ley no justificó a nadie, pero nosotros somos perdonados y justificados gracias a la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. La justificación es un acto de Dios por el cual te declara a ti justo, el cual el Señor, aunque somos pecadores, el Señor nos declara justos. Tiene que ver con la posición del creyente delante de Dios. Amigo, gracias a Cristo Jesús, su posición es una posición de justo, de limpio, y no por los actos que nosotros hayamos hecho, sino por la obra maravillosa de Jesús en la cruz del Calvario. A los judíos se les enseñaba que Dios justificaba solo a los justos y a los pecadores los castigaba. Pero Dios nos enseñó que Él también justificó y limpió a los pecadores, pues aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Su amor nos alcanzó. La ley no puede justificar al pecador. Solo puede ser a través de la obra de Cristo. Ay, pero no solamente nos justificó, sino que nos perdonó nuestros pecados. Él nos hizo limpios, alabado el nombre de Dios. Ahora, luego Pablo concluye su mensaje con una nota de advertencia. Mire, mire el desarrollo del mensaje. Este pasaje generalmente lo utilizamos cuando enseñamos la materia de homilética, del arte de la predicación. Generalmente le decimos a la persona o al estudiante, tome este pasaje y desarrolle un pasaje a la luz de este. Desarrolle una predicación a la luz de este. Porque tiene todos los componentes.
Entonces, Pablo termina con una advertencia tomada del libro de Habacuc en el capítulo 1, versículo 5. El Señor respondió: observen las naciones, mírenlas y asómbrense, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerán, aun si alguien les dijese. Miren, nuevamente, Él da una advertencia. Él dice las palabras correctas. Voy a hacer cosas grandes. Por tanto, he aquí, Isaías 29:14, por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo, con prodigio grande y espantoso, porque parecerá la sabiduría de sus sabios, perecerá, perdón, y se desvanecerá la inteligencia de los entendidos, que es lo que pasaba en el contexto en la época de Habacuc. La obra increíble de Dios estaba haciendo levantar a los caldeos y a los vecinos para castigar de manera poderosa a un pueblo que no quería escuchar las razones de Dios. Después de todo, ¿por qué Dios usaría una nación pagana y perversa para castigar a su pueblo escogido? Pues sabe una cosa, ahora Dios se va a dirigir a los gentiles, es lo que está diciendo Pablo. Ahora Dios se va a dirigir al pueblo gentil y será algo asombroso y será algo grandioso, porque los judíos no lo quisieron entender y recibir. Y usted y yo somos parte de ese mensaje del apóstol Pablo, ese mensaje de Habacuc. Pues entonces el Evangelio corrió de manera poderosa sobre todas las naciones y todos nosotros los que éramos llamados gentiles, ahora somos parte de un solo cuerpo. Alabado el nombre del Señor. Y ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya no hay esclavo, ya no hay libre. Una de las maravillas de las misiones, de poder predicar la palabra del Señor en diferentes lugares, es que en todas partes del mundo esta palabra se cumplió. Los judíos no pueden creer que el Señor esté derramando de su espíritu sobre toda carne, sobre todo pueblo, sobre toda nación. Y realmente esto no es la culminación de esa promesa. Entonces, ¿cuál fue el resultado total de todo esto? Muchos judíos y muchos prosélitos gentiles creyeron y se unieron a Pablo y a Bernabé. Los gentiles quedaron especialmente entusiasmados por el mensaje de Pablo. Y después del primer mensaje, ¿sabe qué dijeron? Por favor, venga el otro día de reposo, síganos enseñando esto. Y hicieron un trabajo tan grande que le contaron, el uno le contó al otro y el otro al otro: vamos, 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 hay un mensaje poderoso. Y dice que casi toda la ciudad vino a escuchar. Pero recuerden que siempre va a haber persecución. Nadie va a decir, qué obra tan linda, qué maravilla. No, esta gente son unos revoltosos. Escuche, pero todo esto fue hecho gracias al poder del Espíritu Santo. Gracias a un hombre que era preparado en la palabra, como Saulo de Tarso, y ahora Pablo, pero con algo más poderoso. Y es que no solamente era sabiduría, ahora era el conocimiento de las Escrituras unido al poder del Espíritu Santo. Hizo una gran bomba poderosa y la iglesia seguía creciendo, la iglesia seguía moviéndose, la iglesia seguía extendiéndose. Y algo muy lindo, todos los cristianos no fueron metidos en un solo lugar. No,
Se abría fuego en una esquina, fuego en otra casa, fuego en otra ciudad, fuego, y el evangelio corrió como fuego. Él quiere encender fuego en tu casa, en tu vecindad, en el lugar donde tú vives. Tú eres parte del libro de los hechos. No se ha terminado de escribir. Que se escriba tu nombre en este libro. Espíritu Santo, gracias. Gracias por esa palabra tan poderosa que predicó mi querido hermano Pablo, Señor. Pero gracias porque fue todo dirigido por tu Santo Espíritu. Ayúdanos a tomar de ejemplo esto. Señor, renunciamos a la cobardía. Renunciamos al temor de predicar tu palabra. Señor, definitivamente no es mi mensaje, es tu mensaje, Señor. Por eso, levanta más Pablos, levanta más Bernabé, levanta más Timoteo, Señor. Ayúdanos, porque la mies es mucha y los obreros son pocos, Señor. Bendigo tu vida en este día y que el Espíritu Santo lo llene, lo acompañe, lo habilite, le fortalezca. Que el Señor lo bendiga y si Él le permite, nos vemos mañana. Bendiciones para todos.